Muy buenas tardes, soy el doctor Héctor Simón Moreno, profesor de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, miembro de la Cátedra UNESCO de Vivienda, y me gustaría darles, en nombre de la coordinación del Congreso, una calurosa bienvenida a esta última sesión de presentación de papers del Congreso en el marco del cuarto panel sobre cohesión territorial y vivienda. Como habéis comprobado, yo sustituyo momentáneamente a la doctora Gemma Caballé porque tiene problemas de conexión y mientras tanto yo asumiré la coordinación y la moderación de este panel. Simplemente recordar, por un lado, a los ponentes y los discutientes que se ajusten al tiempo establecido de 10 minutos en cuanto a la ponencia y 5 minutos en cuanto a la discusión. Y, por otro, recordar también a los asistentes que pueden formular sus preguntas en el espacio habilitado debajo del escenario. ¿Vale? La coordinación, en este caso yo, en su caso la doctora Gemma Caballé, donde recogeremos esas preguntas y las formularemos a los ponentes una vez finalizado el panel. Por lo tanto, y agradeciéndoles de nuevo por su asistencia en este panel, doy paso a la primera ponente. Ella es la doctora Beatriz Sáenz de Jubera Higuero, de la Universidad de La Rioja, que nos va a hablar sobre las viviendas turísticas y comunidades en propiedad horizontal, de los problemas de gentrificación a la limitación de las viviendas de uso turístico. Así que cuando quieras, Beatriz, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera felicitar a los organizadores y coordinadores por este congreso tan interesante y tan transversal y agradecerles la aceptación de esta comunicación. Sin más demora, procedo a presentar esta. Bien, como todos conocemos, en los últimos años se ha evidenciado un gran auge de las viviendas turísticas colaborativas. Los altos importes y beneficios económicos que esta actividad implica para el anfitrión propietario, en comparación con los arrendamientos de larga duración, han sido un gran incentivo para esta actividad en detrimento de la oferta de los arrendamientos como residenciales de duración amplia o permanente. Una situación que se ha tornado muy grave en los centros de las ciudades, especialmente ciudades de gran afluencia y relevancia turística y que han experimentado un fenómeno de lo que llamamos gentrificación, marginando o expulsando en la práctica los núcleos urbanos al arrendamiento urbano residencial permanente. ¿Por qué? Pues por falta de oferta de viviendas para ello, por los altos precios pedidos, de rentas pedidas, e incluso se ha llegado a desincentivar la compraventa como viviendas habituales para hacer compras como inversores en esos núcleos urbanos para centrar el destino de los alojamientos solo a alquileres turísticos, incluso adquiriendo edificios enteros, rehabilitándolos para destinarlos a ese uso turístico. Este problema de gentrificación y de reserva del núcleo urbano para los turistas afecta especialmente a la oferta de arrendamientos permanentes, pero también afecta al tipo de negocio, comercio y actividad desarrollada en ese núcleo urbano, con lo cual tiene una perspectiva más social de afectación. La gentrificación, en concreto, afecta a los edificios en régimen de propiedad horizontal en cuanto que los vecinos ven cómo cada vez más los turistas y las personas que están de paso por esa ciudad son los que ocupan los pisos en lugar de vecinos permanentes con los que desarrollan una relación un poco más duradera. Pero esa gentrificación no es la única consecuencia de las viviendas de uso turístico en edificios en propiedad horizontal, sino que el uso turístico afecta también a la vida en comunidad, en el uso de elementos comunes, problemas convivenciales, ruidos, daños, actividades molestas. De esta problemática se han hecho eco la doctrina y tribunales desde hace mucho tiempo, advirtiendo de la necesidad de regular esta situación y proteger los derechos de los propietarios residentes en el seno de esas comunidades de propietarios. De hecho, dentro de la ya de por sí compleja y dispersa regulación de las viviendas de uso turístico con contenidos especialmente administrativos, han sido varias normas autonómicas las que han atendido esta problemática y ante la falta de regulación nacional han ido poniendo ciertas condiciones, límites a esas actividades en las comunidades de propietarios, traspasando en cierta medida y en ciertos aspectos sus propios ámbitos competenciales según la Constitución. Ha sido finalmente el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo el que ha tratado de atender a esta problemática centrándose en esa finalidad que tiene esta norma de promover el acceso a la vivienda por compra o por alquiler, considerando expresamente esta norma el fenómeno creciente de las viviendas turísticas como una de las causas del incremento de precios y de la crisis del mercado inmobiliario, que obstaculiza el acceso a la vivienda residencial permanente, como he dicho.
Ante esta situación, el Real Decreto Ley lo que principalmente hace, en lo que aquí nos interesa, es introducir un nuevo apartado 12 en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, reconociendo en este punto la posibilidad de que las comunidades de propietarios con una mayoría de 3/5 de propietarios y de cuotas limiten o condicionen el ejercicio de la actividad de alquiler turístico en el edificio y asimismo permite con la misma mayoría establecer acuerdos concretando cuotas especiales de gastos o el incremento de participación de gastos comunes de esa vivienda donde se realice esa actividad. Estos acuerdos, ambos, tanto el de limitación como el de incremento de gastos, no tendrán efectos retroactivos, como luego matizaré más concretamente. Bien, lo cierto es que esta previsión en su tenor literal ha suscitado algunas dudas de concreción práctica entre la doctrina y los juristas en general. Y lo que voy a tratar es de aclarar de forma breve, por el poco tiempo que tenemos, estas cuestiones. Por un lado, hay que concluir que esta norma se va a aplicar a todas las comunidades de propietarios, aunque estén constituidas antes de la vigencia de la norma. Segundo punto. Dentro de los posibles acuerdos se debe incluir también la posibilidad de prohibir el ejercicio de actividad de alquiler turístico. Es cierto que el término prohibición no aparece expresamente en la norma, pero hay que entender que dentro de la limitación, del término limitación, cabe incluir esa prohibición, pues no es más que una limitación de mayor intensidad o con carácter absoluto o total. Así lo ha reconocido también y ha considerado la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y de Fe Pública, antes conocida como Dirección General de los Registros y del Notariado, la resolución de 16 de junio de 2020. Aparte de que la inclusión o la aceptación de una prohibición de la actividad pública casa bien o es aceptable, se entiende, asumida también porque cumpliría plenamente con el fin buscado por este Real Decreto Ley 7/2019. Otra cuestión que suscitó cierta controversia en cuanto al ámbito sería el ámbito objetivo del apartado 12 del artículo 17. ¿A qué se pueden referir esos acuerdos prohibitivos o limitativos? ¿Qué actividades? ¿No? Bien, la previsión del apartado 12 lo que realmente acoge es una regla especial de mayoría de 3/5, pero esa mayoría o esa posible mayoría de 3/5 solo se refiere a acuerdos relativos a la, expresamente, abro comillas, digamos, actividad a la que se refiere la letra E del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? Esta actividad que señala el artículo 5 se refiere a la cesión total de viviendas de uso turístico. Por lo tanto, es una regla especial respecto a una concreta actividad de viviendas de uso turístico y esta regla especial no se puede aplicar analógicamente a otras actividades ni una interpretación extensiva a otras actividades. No se puede extender la aplicación de ese acuerdo por mayorías de 3/5 al desarrollo de una actividad de otros alojamientos turísticos como pensiones, hostales o actividades como despachos profesionales. A esto se deberían acoger la regla general de unanimidad en su caso para adoptar esos acuerdos. La mayoría de 3/5 solo es para viviendas del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en su apartado E, que se refiere a viviendas con fines turísticos, pero cuidado, se refiere solo a la cesión de la totalidad de la vivienda. Por lo tanto, solo a esta cesión total y no a, por ejemplo, habitaciones compartidas, podría acogerse esa mayoría de 3/5. Para habitaciones compartidas, por ejemplo, la limitación o la prohibición tendría que asumir la regla general de unanimidad. También se generaron dudas en torno a si las prohibiciones o limitaciones tendrían que constar en estatutos, en el título constitutivo o pueden ser solamente en reglamentos de régimen interno. Cabe concluir que, tratándose de acuerdos que afectan al derecho a la propiedad en cuanto a limitar facultades dominicales y en cuanto a su trascendencia como derecho subjetivo real, estos acuerdos delimitativos y prohibitivos deben constar en los estatutos o en el título constitutivo. No es suficiente con los reglamentos de régimen interno. Y asimismo, para que puedan afectar a terceros, deben inscribirse en el registro de la propiedad, ¿vale? Para tener eficacia aúnes. Habiendo determinado entonces que esos acuerdos de prohibición o limitación afectarían a los estatutos, podemos también determinar que para desincentivar las viviendas turísticas en el marco de las comunidades en propiedad horizontal o para paliar en cierta medida los inconvenientes que puedan plantear estas actividades para la comunidad, pues también pueden adoptarse otros acuerdos que no necesitan de ser incluidos en estatutos y aunque sería conveniente incluirlos en estatutos y es más, también sería muy oportuno que se inscribieran para así darles eficacia también respecto a terceros. El caso es que también pueden haber otros tipos de acuerdos y el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal expresamente alude a unos concretos, que son los acuerdos por los que se establezcan cuotas especiales de gastos o incremento en la cuota de participación en los gastos comunes.
No cabe desconocer que en la práctica, en muchas ocasiones, el uso efectivo de los elementos comunes por los usuarios de una vivienda dedicada al alquiler turístico es muy superior al uso ordinario al que responde la cuota inicialmente adjudicada de participación de gastos. Especialmente es visible en los casos, por ejemplo, de elementos comunes como las piscinas o las pistas deportivas, que además implican un aliciente para incrementar los precios de ese alquiler turístico, como un servicio extra. Ahora bien, como también es cierto que pudiera plantearse incluso que las comunidades de propietarios aprovechasen la coyuntura para incrementar sin más, de modo abusivo, en cierta medida, la cuota de gastos a determinados vecinos porque ejercen o desarrollan una actividad de vivienda turística, es cierto que el legislador, a mi juicio oportunamente, ha introducido un límite, de modo que ese incremento en la cuota de participación en los gastos no podrá superar el 20%. Otros acuerdos que se pudieran adoptar podrían ser aquellos en los que se buscaría paliar los efectos negativos y potencialmente dañosos de esa actividad en la comunidad. Por ejemplo, exigir seguros, fianzas, deberes de comunicación previa de actividades. Sobre esta concreta cuestión en materia de daños se hablará seguidamente por la profesora Berenguer, de modo que me voy a remitir a ello por el tiempo y a lo que después podamos debatir porque yo seré la discutiente. Lo que sí que entiendo es que no se pueden establecer sanciones o multas concretas. Las multas tienen que quedar en el ámbito administrativo ante el incumplimiento de requisitos impuestos por la comunidad autónoma para el ejercicio de la actividad. Se ha discutido sobre la posibilidad de privar al vecino incumplidor del uso de elementos comunes. Considero que ante casos graves de incumplimiento y siempre con carácter temporal, creo que sí que podría ser oportuno esa acción, esa privación del uso de los elementos comunes como piscinas, pistas de tenis, pero no aquellos que resulten esenciales para el uso ordinario, como las escaleras, el portal o incluso el ascensor, ¿de acuerdo? Es algo que podría enmarcarse de forma paralela a esa acción de cesación que toda comunidad de propietarios, en todo caso y también en este, va a tener a su disposición para, si en un minuto acabo, sí, eso es. Debemos tener en cuenta que es cierto y que, por supuesto, toda comunidad de propietarios, ante un incumplimiento de los acuerdos limitativos, prohibitivos o incremento de costas o actividades dañosas, siempre va a tener la acción de cesación del artículo 7. De la ley de propiedad horizontal. Y por último, debe aludirse también al alcance de esos acuerdos. Es una cuestión que ha generado muchas dudas interpretativas, a pesar de que es por ese tenor literal que se establece que no tengan carácter retroactivo. En este punto, cabe concluir que los acuerdos prohibitivos o limitativos afectarán a los propietarios que no estuvieran desarrollando la actividad en el momento de adoptarse el acuerdo y también a los futuros propietarios adquirentes de los pisos, siempre y cuando esos acuerdos se inscriban en el registro o se pruebe que al comprar el piso conocieran la existencia del acuerdo. No afectará a propietarios que con anterioridad venían desarrollando legalmente esa actividad. Otros acuerdos, como incrementos de cuotas u otros que he comentado, pues sí que podrían afectar también a vecinos que estuvieran desarrollando la actividad de alojamiento turístico, pero solo con respecto a alquileres que se celebren con posterioridad a la adopción del acuerdo. No se puede reclamar luego nada por la comunidad de propietarios en relación a alquileres que ya se han celebrado con anterioridad, ¿vale? Gastos por esos alquileres anteriores. Y así concluyo. Dado la escasez de tiempo, simplemente he podido concretar ciertas conclusiones en relación a esta problemática que siguen planteando dudas, controversias, se puede atender a circunstancias concretas, buena, mala fe de los intervinientes, pero en definitiva son conclusiones y afirmaciones que también se van a ir sometiendo con el tiempo a la práctica de los tribunales que vayan resolviendo en su caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu interesante presentación, los problemas que se suscitan en las comunidades de propietarios con las viviendas turísticas. Y es el turno de don Andrés Labella, que pues, discutirá un poco y aportará alguna idea sobre tu intervención. Gracias, Andrés, cuando quieras. Hola, Beatriz, muchas gracias. Enhorabuena por esta intervención tan clara que explica de una manera tan meridiana una excepción al principio de unanimidad en la modificación de estatutos y que ha generado mucho debate. Yo quería centrar el tema ya en la fase final, en la fase de inscripción a la que has hecho referencia, como protección para los adquirentes, ¿no? Y entre las diversas resoluciones de la Dirección General a la que has hecho referencia, me ha parecido detectar en algún momento que la Dirección quería entrar en una distinción entre alquiler de vivienda de uso turístico y alquiler vacacional. Pero el registrador en aquel momento lo rechazó porque consideraba que había unanimidad y entonces la dirección dice que como el registrador no ha distinguido,
ellos no pueden Eso distinguir, pero me da la sensación de que abre la puerta al futuro a que haya un debate entre distinción entre vivienda de uso turístico y vivienda de alquiler vacacional. ¿Me podrías decir si voy en la línea o no? No, sí, en relación, bueno, pues esa resolución que he citado de 16 de junio de 2020, luego también han sucedido algunas otras, incluso últimamente hay una del 29 de abril de 2021, que se ha marcado más esta última en relación con la inscripción. Pues sí que han aludido a que, bueno, pues son cuestiones que realmente el tenor literal, digamos, es que el legislador a lo mejor se ha pillado un poco las manos, ha sido tan directo en el sentido de señalar el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que, claro, pues ha acotado solo a las viviendas de uso turístico a las que se refieren ellas. Generalmente, claro, ¿por qué? Porque señala también, el artículo 5 señala de la Ley de Arrendamientos Urbanos las viviendas de cesión de viviendas de uso turístico conforme a la normativa sectorial de las comunidades autónomas. Y claro, las comunidades autónomas hay unas que abordan y recogen en su normativa concreta turística o, bueno, de viviendas vacacionales, viviendas de uso turístico, otras que son que digamos un poco más intermedias y que también las consideran como viviendas de uso turístico. Y ese es el problema, que nos vamos a poder encontrar en los distintos tribunales, porque, claro, las resoluciones de la Dirección General, bueno, de Registros y Notariado antigua, de Seguridad Jurídica ahora, no son vinculantes para los tribunales. Entonces, vamos a encontrarnos probablemente, por eso es lo que decía, que el futuro nos irá indicando, vamos a encontrarnos con recursos impugnando a acuerdos de las comunidades de propietarios en relación con, oye, mira, pero es que esto no es una vivienda de uso turístico del artículo 5, es que son así. Entonces, probablemente sí que al final nos vamos a generar con cierta controversia hasta que se matice el concepto y el ámbito objetivo. Pueden darse, pero vamos, la Dirección General, lo exacto es viviendas de uso turístico únicamente, pero, por ejemplo, no podrían darse para despachos profesionales, pensiones y otro tipo de alojamientos turísticos que no sean estrictamente viviendas de uso turístico. ¿Que lo podemos acoger como ámbito amplio, viviendas vacacionales? Pues yo creo que podría darse, porque al final el concepto y la intención del Real Decreto Ley esa es la finalidad. Pero bueno, veremos a ver la práctica. Muy bien. Oye, te felicito por la elección del tema, muy, muy interesante. Sobre todo el comentario que has hecho, ¿no?, de que afecta a las relaciones de convivencia, porque no hay una estabilidad, no hay unos apoyos. Me resulta muy interesante. Muchas gracias, Andrés. Y ahora pasamos a la segunda ponente, es la doctora Cristina Berenguer, de la Universidad de Alicante, y nos va a hablar de un tema pues, parecido, nos va a hablar de la problemática que plantea el arrendamiento turístico en el régimen de propiedad horizontal, en particular de los daños a la comunidad de propietarios y sus posibles responsables. Por tanto, Cristina, pues cuando quieras, pues tienes la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, pues yo también me sumo al agradecimiento a la organización del Congreso, al Comité Científico, por haber aceptado esta comunicación en la que abordaré, como decía Héctor, la problemática que se deriva de los daños que los turistas generan en las comunidades de propietarios y, en particular, la determinación de los sujetos responsables y las posibles vías para reclamar. Bien, como todos sabemos, y ha comentado también la profesora Sáez, el alquiler turístico es una actividad ventajosa para turistas y propietarios, pero también es fuente de cuantiosos y complejos problemas, entre los que destaca, sin duda alguna, los conflictos vecinales entre turistas y residentes, provocados por ruidos, suciedad, actos vandálicos, incluso agresiones físicas, de los primeros hacia los segundos, que perturban la tranquilidad y, en ocasiones, pues, la seguridad de los residentes. Bien, dentro de la pluralidad de situaciones que pueden generar responsabilidad en este ámbito, yo me voy a centrar en la responsabilidad civil, por lo tanto, ni administrativa ni penal, por los daños y perjuicios causados por los usuarios turísticos a la comunidad, y ya adelanto que entonces me moveré en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, en la medida en que entre turista y comunidad de propietarios pues no existe ningún contrato. Bien, en estos casos, además de la responsabilidad del autor del daño, que es incuestionable, es cuestión discutida y discutible si el propietario también debería responder frente a la comunidad
comunidad y, en su caso, en base a qué fundamentos y cómo se articularía la responsabilidad en este caso, si debería ser directa y solidaria de ambos, si debería ser del arrendatario y solo subsidiariamente del propietario, etcétera. Bien, aquí hay que partir de una premisa básica y es que tanto el usuario turístico como el propietario están obligados por ley a usar de forma diligente la vivienda, y cuando hablo de vivienda en el régimen de propiedad horizontal me refiero tanto al elemento privativo como a los elementos comunes, y también deben respetar las normas de convivencia. Bien, en este sentido son fundamentales los artículos 7, 2 y 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. El primero prohíbe tanto al propietario como al ocupante del piso o del local desarrollar en él actividades prohibidas en estatutos, dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En estos casos se podrá ejercitar la acción de cesación, incluso la acción de indemnización también por los daños provocados a la comunidad, además de otras medidas. Bien, y en cuanto al artículo 9.1, establece un listado de obligaciones para los propietarios, pero algunas de ellas la doctrina considera que son también aplicables a los ocupantes de la vivienda, por lo tanto a un arrendatario. Se podrían resumir de la siguiente manera: ambos están obligados a observar la diligencia debida en el uso del inmueble, estoy en su apartado G, y en las relaciones con los demás titulares, y deben responder ante estos de las infracciones cometidas y de los daños causados. Bien, en base a estos preceptos la comunidad podría reclamar directamente al arrendatario, pero ¿son realmente eficaces estas acciones, la de cesación y la de indemnización, frente a los turistas, al arrendatario turístico? Bien, pues a mi modo de ver, que coincide con el de la doctrina mayoritaria, pues la respuesta no puede ser más que negativa. ¿Por qué? Pues por un lado, porque para que prospere una acción de cesación, la conducta dañosa debe tratarse de una actividad y los arrendamientos, y esa actividad implica un comportamiento duradero, reiterado, continuo y durante cierto tiempo. Sin embargo, los arrendamientos turísticos son breves o muy breves en ocasiones y los daños normalmente los generan actos aislados, puntuales, esporádicos de algún turista. Además, las molestias deben ser graves, notorias y ostensibles, es decir, debe haber una molestia más allá de los límites de lo que se considera tolerable. Y en los arrendamientos turísticos, pues los actos de un turista individualmente considerado, pues tampoco alcanzarían esas dosis de gravedad exigidas por los tribunales para interponer acción de cesación. Bien, pero es que hay otro motivo junto a este, y es que los turistas desaparecen del lugar donde se comete la infracción, pues rápidamente regresan a su lugar de residencia, muchas veces ubicado en el extranjero, y por lo tanto, cuando se quisiera iniciar el procedimiento y plantear estas acciones, pues ya no se conseguiría localizar a estos turistas, o en caso de que se localizara, pues la complejidad de plantear un pleito transfronterizo pues sería evidente. Bien, entonces nos tenemos que plantear si la acción de cesación y de indemnización, se podrían interponer frente al propietario. Bien, por lo que se refiere a la acción de cesación, el fin de esta acción, claro, sería que el propietario dejara de alquilar turísticamente su vivienda. Y sería procedente siempre y cuando el alquiler turístico como actividad, ahora sí, pues encajara en alguno de los supuestos de actividades no permitidas del 7.2, es decir, una actividad prohibida en estatutos, ilícita, molesta, dañina, nociva o peligrosa. Bien, respecto a si el alquiler turístico es una actividad molesta, la última jurisprudencia entiende que no se puede calificar de molesta en abstracto o per se la actividad, pero habrá que estar obviamente al caso concreto para determinar si es molesta o no y si se puede ejercitar la acción de cesación. Bien, pero mayores problemas plantea ejercitar una acción de indemnización de forma separada, el planteamiento separado de la acción de indemnización, porque, por ejemplo, no se quisiera o no se pudiera, no fuera viable plantear la acción de cesación, porque piénsese que puede ser que todos los turistas, ninguno haya causado daños y unos en concreto, pues sí que hayan causado daños o desperfectos en la comunidad. Bien, claro, aquí hay más dudas y se genera, no hay una postura unánime acerca de si el propietario sería responsable por este tipo de daños y en virtud de qué fundamento, ya que en nuestro ordenamiento la responsabilidad es personal, se responde por hechos propios y la responsabilidad por hechos ajenos, por daños cometidos por una persona que no es el responsable, pues es excepcional, solamente se dan en los supuestos del 1903, pues los padres responden por los daños de los hijos, los empresarios por los daños de los empleados, pero en todos estos casos hay una relación de dependencia, jerarquía o subordinación entre los implicados para que haya que responder. Es decir, si el que tiene que educar, vigilar, controlar no lo hace, pues entonces responde con independencia de la responsabilidad también del causante del daño. Bien, entonces la pregunta obligada aquí es, ¿tendría el propietario arrendador una especial obligación de vigilancia o de control de la conducta del arrendatario?
¿Vale? Esa sería la pregunta. Bien, pues en el ámbito de los arrendamientos urbanos se descarta, porque ni la LAU ni el Código Civil imponen al arrendador un deber de vigilancia suficiente como para hacerle responder por los daños que los turistas causan en la comunidad. Ahora bien, cuando los conflictos suceden en comunidades de propietarios ya la cosa cambia, porque aquí hay dos posturas contradictorias. Bien, por un lado, un sector doctrinal y de la jurisprudencia considera que el propietario no tiene por qué responder, que es excesivo que responda de los daños que causan los turistas a la comunidad en elementos comunes o a vecinos concretos. Máxime cuando en 1999 se suprimió la responsabilidad directa del propietario respecto de los ocupantes, los daños que causaban los ocupantes de la vivienda. Entonces dicen que es excesivo y que no respondería. Sin embargo, esta no es la postura que mantiene el Tribunal Supremo en una sentencia de 18 de diciembre del 2009, donde sí que reconoce acción directa frente al propietario por los daños del ocupante. Es decir, dice que el único responsable frente a la comunidad es el propietario, sin perjuicio de que éste obviamente luego pueda ejercitar acción de repetición para reclamar el reembolso de lo pagado al verdadero causante del daño. Bien, por lo tanto, ¿y por qué? ¿En qué se fundamenta esto? Esto es así, pues porque el propietario debe velar dentro de un régimen de propiedad horizontal por el cumplimiento de las obligaciones de respeto de elementos comunes, por ejemplo, y si no puede probar que intentó evitar o que hizo todo lo posible, que adoptó las medidas necesarias para evitar esos daños, devendría responsable bajo un principio de corresponsabilidad derivada del artículo 9, ya que los titulares, los propietarios de las viviendas, no pueden desentenderse totalmente de lo que haga el arrendatario. Bien, ¿podría aplicarse el mismo criterio cuando se trata de un alquiler turístico que está ubicado la vivienda en una comunidad de propietarios? Pues creo que con mayor motivo, porque las normativas sectoriales, las normativas autonómicas, establecen que en estos casos, incluso, por ejemplo, el decreto asturiano habla de que el propietario tiene obligación de velar porque exista buena convivencia entre turistas y residentes, por el cumplimiento de las normas de régimen interno, deben controlar las entradas y las salidas de los usuarios y velar por la seguridad del establecimiento. Por lo tanto, entiendo que el incumplimiento de todas estas obligaciones, este plus de diligencia que tiene que respetar el propietario que alquila su vivienda con fines turísticos, pues si se incumplen estas obligaciones conllevaría su responsabilidad. Es decir, el propietario está obligado a adoptar todas las medidas posibles para evitar, minimizar o incluso acabar con los daños ocasionados por sus inquilinos turísticos en este caso. Por tanto, ambos podrían resultar obligados o responsables solidarios. Yo creo que sería una responsabilidad subjetiva, pero hay parte de la doctrina que considera que en estos casos incluso se podría proceder a una objetivación de la responsabilidad del propietario. Es decir, que aunque hubiera adoptado todas las medidas oportunas, pues requerir el desalojo en un tiempo rápido, controlar que se cumplen las normas de régimen interno y ofrecerse, o sea, darlas, proporcionarlas a sus inquilinos, aún así debería responder. ¿Por qué? ¿En qué argumentan esta objetivación de la responsabilidad del propietario que alquile con fines turísticos? Bueno, pues en que la finalidad de ocio o lúdica que generalmente tiene esta actividad hace que se genere un mayor riesgo y de ese riesgo se ha de responder. Yo, a mi modo de ver, más allá de que se pueda calificar o no el alquiler turístico como una actividad de riesgo, que tengo bastantes dudas, sí que es verdad que es una actividad, en todo caso, es una actividad económica y el que se beneficia debe también responder de los daños que se generen. Sería una forma también, esta responsabilidad objetiva, de paliar esa ineficacia de las acciones contra los turistas, que además el propietario podría compensar contratando seguros de responsabilidad civil, porque hasta ahora las normativas sectoriales exigen seguros de responsabilidad civil por los daños que pueda sufrir el usuario turístico, pero no por los daños que el usuario turístico pueda causar a los terceros, que es un caso muy, muy frecuente, como se observa en las sentencias recaídas en estos asuntos. Bien, por último concluyo, a mi modo de ver, para poder resarcir a la comunidad de propietarios no sería necesario llegar a esta objetivación de la responsabilidad. Creo que si el propietario ha sido suficientemente diligente y ha adoptado todas las medidas necesarias o a su alcance para evitar esos daños, por ejemplo, ha hecho obras en la vivienda, la ha insonorizado, ha requerido el desalojo cuando alguien le ha informado de esas molestias, ha facilitado un número de atención 24 horas al presidente para que en caso de que haya alguna queja
se lo comunique y poder actuar. En fin, si ha sido diligente, aunque el grado de diligencia tiene que ser elevado en estos casos, porque no lo he dicho, pero yo considero que, o defiendo una responsabilidad subjetiva, pero aplicando la doctrina del riesgo se podría entender que puede haber una inversión de la carga, sería procedente invertir la carga de la prueba y tendría que ser el propietario el que pruebe que efectivamente adoptó todas esas medidas para evitar los daños. En cualquier caso, sin llegar a esto, y ya concluyo, Héctor, gracias. Sin llegar a defender o a mantener una responsabilidad objetiva, creo que para resarcir a la comunidad de propietarios o a los vecinos concretos que hayan resultado perjudicados, bastaría con admitir esa acción directa frente al propietario, invirtiendo la carga de la prueba y elevando su nivel de diligencia. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cristina, por tu interesante presentación y por abordar esa problemática de las comunidades para resarcirse de esos daños. Y ahora tiene el turno la doctora Beatriz Sáenz de Jubera Higuero, que pues dará contrapunto a tu intervención. Gracias. Muy bien. Bueno, pues felicidades, Cristina, porque ha sido muy interesante. Ha sido uno de los aspectos más controvertidos que existen con las comunidades de propietarios y las viviendas de uso turístico, sin duda, como aludía yo también en ese momento. Has comentado las posibles responsabilidades, si solidaria, subsidiaria, la exigencia como una cuestión que podría tenerse en cuenta de seguros de responsabilidad civil, que yo creo que también comparto que es una de las vías que se podrían dar. Pero me pregunto, ¿qué pasa con esa fianza o depósito que cuando como usuarios, acudimos a un Airbnb o bueno, a una vivienda de uso turístico y nos hacen pagar como usuarios un depósito por posibles daños? Normalmente esos daños a los que se alude para esa fianza son para daños en esa vivienda que estamos ocupando. Pero ¿podría servir de alguna forma esa fianza, trasladarlo a daños que podamos cometer con respecto a la comunidad de propietarios, aplicar esa fianza para los daños de las comunidades de propietarios? ¿Habría alguna vía de que las comunidades de propietarios dirían, oye, mira, es que esta fianza sería viable o no? En ese caso, o esa fianza o un depósito ad hoc, es decir, otro depósito, otra fianza, a modo o para responder de los posibles daños que los turistas, que los usuarios turísticos generen en las comunidades de propietarios. En todo caso, y al hilo de lo que tú has comentado, del tema de la regulación por las comunidades de propietarios de este tipo de condiciones, pues se podría aprobar en junta por mayoría de 3/5. Una de las condiciones para que el propietario pueda llevar a cabo la actividad o el alquiler turístico, pues que exija a los turistas un depósito o una fianza para resarcir a la comunidad por si hay daños en elementos comunes o algún propietario concreto, pues porque el turista pues, que estaba allí de ocio, pues no sé, por descuido, se dejó un grifo abierto y hubo filtraciones en el piso de abajo. Entonces, el turista pues se metió en el ascensor y rompió la botonera o, en fin, para responder de cualquiera de estos daños. Sí, pero es otra medida más. Además de, pues yo creo que, hombre, ahí lo mejor sería contratar seguros de responsabilidad civil, que su precio realmente el propietario luego lo repercute en el turista, con lo cual para el propietario tampoco supondría tanto la contratación de esos seguros de responsabilidad civil. Hombre, claro, encarecen el precio de la vivienda. Pero bueno, pues como en otros supuestos en los que se tiene que contratar seguros. De hecho, ya tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil. En muchas normativas sectoriales. En muchas normas autonómicas se prevé. Pero claro, es para responder de los daños que pueda sufrir el turista. Pero ¿y en los daños que causa el turista a terceros? Que aquí vienen los problemas con las comunidades. Comunidades. Bueno, al hilo de lo que comentaba, quizás como acuerdos que se pudieran adoptar, podrían ir ligados a si es condicionante o es limitativo, con una mayoría de 3/5, establecer como condicionante de lo que yo hablaba antes en mi ponencia, en mi comunicación, establecer la comunidad esos acuerdos, esas condiciones limitativas de la actividad a que se establezca un seguro ad hoc de responsabilidad, una fianza o una responsabilidad solidaria, efectivamente. Porque como no está claro, pues no estaría de más establecerlo por un acuerdo estatutario de la comunidad. Claro. Que respondiera y asumiendo responsabilidad solidaria al propietario junto con el arrendatario turístico o los arrendatarios turísticos. Eso es. Muy bien, fenomenal. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Ahora es el turno de don Andrés Labella,
Es miembro de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y nos va a hablar sobre la red de apoyos para ciudades inclusivas y sostenibles. Andrés, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Simón. Como siempre, me siento como en casa. Gracias de verdad por dejarme participar y por presentaros en este marco magnífico una propuesta de vivienda colaborativa. Os voy a compartir la pantalla, que pretende ser una figura a caballo entre los fenómenos de cohousing que hemos podido ver y los fenómenos de co-living de los cuales se ha estado hablando en el marco del derecho de la discapacidad. Es decir, en el polo opuesto de las viviendas de uso turístico. Para entender qué es el derecho de la discapacidad nos tenemos que situar en el marco de la Convención de Nueva York, que lo titulamos una ecuación jurídica en la medida que propone la igualdad en el goce de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando decimos todos los derechos es la agrupación de dos, del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Internacional por los Civiles y Políticos, más dos artículos, que son la accesibilidad y el derecho a la vida independiente, rompiendo con los modelos tradicionales de la discapacidad, de tratamiento, de prescindencia, llegando incluso a la eugenesia, la privación del derecho a la vida, o el modelo asistencial rehabilitador, donde entiende a la persona como parte de un sistema productivo, digamos, ¿no? Entonces, el modelo social acuña un concepto que es fundamental, que son las barreras, que pueden ser de muchos tipos, que impiden la plena participación. En este sentido, estamos de enhorabuena. Es el momento de presentar una nueva norma, que es la revolución del Código Civil más importante desde su promulgación, que es la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que la idea de incapacitación desaparece. La idea de tutela, como medida sustitutiva de la voluntad, desaparece. ¿Y cuáles son los principios? Pues el interés de la persona frente al interés superior, la integridad, el respeto, la proporcionalidad, la temporalidad de las medidas, su revisión y un apoyo desinteresado y leal, con una serie de criterios. ¿Qué apuesta el legislador? Apuesta por las medidas voluntarias frente a las legales, apoya la figura de la guarda de hecho como una novedad, que es muy importante para el enfoque comunitario, como veremos, y la curatela, que puede llegar a ser de máxima intensidad en los casos que fuera necesario, lo que sería en la actualidad una tutela, con unos procedimientos judiciales subsidiarios únicamente para el caso que la persona no haya establecido las medidas voluntarias para sus apoyos, en su caso, haciendo una crítica que es la falta de incorporación de la figura del asistente que está prevista en el derecho catalán, que no se extendería, pero, en fin, en un futuro se podría hablar sobre este asunto, ¿no? Y para todo ello vamos a ver qué rol juega la vivienda como incógnita en esta ecuación. Vamos a intentar despejarla para dar sentido a un derecho fundamental, que en realidad son dos. Están recogidos en el mismo artículo, que son el derecho a la vida independiente, que tiene un carácter subjetivo y que permite vivir donde quieres y con quien quieres, fuera de las instituciones, y el derecho a la vida en la comunidad, que tiene una dimensión mucho más comunitaria, que ya nos conecta con los ODS, con las comunidades inclusivas, con las ciudades sostenibles y con dos ODS muy importantes, que son la reducción de las desigualdades y el acceso a la paz social. La vivienda tiene un elemento fundamental para poder permitir la vida independiente, que es diríamos, el prerequisito de todos los requisitos, que es la accesibilidad. Los datos que revela el estudio de la Cátedra para la Fundación Mutua de Propietarios son muy preocupantes. Provoca que más de 100.000 personas no puedan salir de sus casas, y esto ha tenido una consecuencia en la salud de ellos y de sus familias, que con la pandemia no ha hecho más que incrementarse, con unos efectos devastadores que veremos en el tiempo. ¿Qué ha pasado en este episodio de pandemia? Han surgido unas redes de apoyo mutuo, alternativas a los mecanismos, digamos, administrativos institucionales, oficiales, que han llegado a ser premiadas por el Parlamento Europeo, pero no están exentas de riesgos. ¿Qué riesgos tenemos en estas redes de apoyo? Pues la protección de datos, el derecho a la intimidad, los abusos, la falta de formación de las personas en una situación de emergencia, la posible elusión de las responsabilidades de la administración porque ya funciona, y sobre todo, desde el punto de vista jurídico, el desconocimiento de todos los instrumentos que tenemos
más algunas lagunas jurídicas que se plantean ante nuevas realidades, ¿no? Si analizamos los entornos comunitarios, no tenemos una normativa de entornos comunitarios. Tenemos aisladas y parcheadas. He escogido la más conocida por todos. Tenemos 10 millones de edificios en España en régimen de propiedad horizontal que podrían ser entornos comunitarios de apoyo potenciales, ¿no? Se puede analizar la propiedad horizontal de muchas dimensiones, la histórica, comparada, evidentemente, la cuantitativa, los quórums, los órganos, los datos que salen de ahí, todos los aspectos jurídicos, económicos, también cualitativo, ¿no? La interseccionalidad, la arquitectura, la eficiencia energética, muchísimos, pero vamos a centrarnos en el aspecto social, que es qué impacto tiene demográficamente en el turismo, en cuanto a una sociedad inclusiva para generar un barrio para las burbujas tan famosas en pandemia, para la toma de decisiones, contra las violencias, las soledades, en definitiva, muchos elementos sociales. Y no es nuevo. Buscando, he encontrado un congreso, el quinto del derecho registral, que le llaman la Carta de Roma, donde ya acudía como previa preparación de los complejos inmobiliarios que no se incorporaron a la legislación española hasta el año 99, o sea, 15 años posteriormente a esto, donde el doctor García hablaba de una pluralidad de fincas ligadas por un punto de conexión que da lugar a las relaciones entre las mismas. Es decir, los sistemas de tenencia quedan un poco al margen y se potencia el tema de las relaciones, que hemos visto que se puede deteriorar tanto cuando hay gentrificación por vivienda de uso turístico y desde varias dimensiones, ¿no? Una propiedad, evidentemente la privativa, pues hay diferentes tipos, también hay la propiedad temporal y compartida, también hay otras vías de acceso como el alquiler, a cambio de obras, la masovería o la propiedad colectiva, la colaborativa. Hay muchas maneras de acceder a una propiedad horizontal. También se pueden poner unos límites temporales por cesión de uso, se pueden hacer alquileres limitados en el tiempo por situaciones puntuales y también, sin duda, desde una dimensión económica se puede contraprestar de muchas maneras. También a través de las relaciones convivenciales de ayuda mutua previstas en el Código Civil catalán, en el artículo 240. Y frente a todo ello y en este escenario, ¿qué planteamos, ¿no? Pues planteamos, evidentemente, lo primero, reforzar la accesibilidad. Hacer un código técnico de edificación y fomentar las ayudas para que todas las comunidades de propietarios puedan acceder y nadie quede fuera por este tipo de situaciones. Y apoyar a las comunidades a que tomen las decisiones que necesitan. Desde el enfoque comunitario de los apoyos en los edificios, ¿cuántas familias sabemos que apoyan a sus vecinos? La guarda, de hecho, se va a convertir en la figura principal. Puede ser muy útil desde el enfoque comunitario la guarda, de hecho, porque el Código Civil de Cataluña que prevé el co-living limita a hacerlo en una misma vivienda. ¿Por qué podemos tener una relación convivencial en el segundo primera y no entre el segundo primera y el segundo segunda? No tiene ningún sentido que tengan que compartir cocina las personas que se apoyan entre sí. Esto provocaría unas comunidades de propietarios intencionales, donde en sus propios estatutos podrían regular cuáles son las fórmulas de contratar, por ejemplo, servicios comunes de transporte, de salud, incluso formativos o de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral, lo que llamaríamos la esfera blanda, unos condominios con intencionalidad, unas comunidades intencionales. Para ello, sin duda, fundamental el rol de los profesionales, en una nueva gobernanza, en una toma de decisión, donde la comunidad supere la hoja de Excel para pasar a una nueva forma de entender la vida en comunidad. No solo cuando hay espacios de uso común, que también, sino cuando es una comunidad ordinaria. Incluso poder crear alianzas con otras comunidades vecinas. El número 98 y el número 96, a pesar de que no compartan cuota, son vecinos. Tienen las mismas necesidades, pueden alcanzar esos acuerdos sin tener que hacer grandes modificaciones, simplemente alianzas estratégicas donde los profesionales podrían incluso fomentar el consumo colaborativo, mejorar la eficiencia energética a través de la ley de la oferta y la demanda. En definitiva, crear una alianza global donde las 4 hélices, la administración, la investigación, los profesionales y el tercer sector, que representan a las familias, las personas con discapacidad, trabajan en una alianza global para convertir ciudades donde puedan vivir todos, comunidades donde todo el mundo vea manifestado su derecho a la vida independiente, donde podamos crear una vida de barrio, donde se
pueda fomentar el consumo, donde se aparten de las instituciones, y por eso acabo con esta nota de humor y pongo aquí a un superhéroe como símbolo del empoderamiento, de la creación de redes entre edificios para superar las barreras a la plena participación, apelando a los conceptos básicos de la Convención, a la dignidad inherente al ser humano, a la igualdad de oportunidades y, en definitiva, a poder vivir en una sociedad más justa y más igualitaria, donde no tengamos que ver las situaciones que hemos tenido que ver en esta pandemia. Muchísimas gracias, quedo a vuestra disposición para todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y por exponer esa idea novedosa de la red de apoyos. Y ahora pues tiene la palabra la discutiente, la doctora Laura Salamanca, y cuando quieras pues tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Andrés. Felicitaciones por esta ponencia tan interesante. La escuché atentamente porque tú sabes, yo soy de Colombia y estoy participando en este congreso, pero me quedé, wow, o sea, ustedes nos llevan años luz en este tema y me generó muchas cosas, ¿no? Porque aquí todavía estamos muy incipientes en hablar del tema de discapacidad, ¿sí? En inclusión, lo máximo que nuestra normatividad exige a los constructores es que genere una vivienda en un gran proyecto para que tenga acceso a la discapacidad. Se reduce mucho a tema de infraestructura y aún así se arregla la vivienda, pero las zonas comunes, las zonas de circulación, no tienen accesibilidad para los discapacitados. Pero nunca se ha visto de manera integral en todas estas dimensiones como se está hablando, porque al final el acceso a la o la inclusión de la cual tú hablas durante toda tu ponencia, tiene que ver mucho con mirar al ser humano como un ser integral, ¿sí? Desde todas sus dimensiones. Y aquí estamos lejos de eso. Entonces, mi pregunta era, wow, ¿cómo poder trasladar, cómo poder transmitir a Latinoamérica? Porque pues tengo la posibilidad de trabajar con diferentes constructores en Latinoamérica y estamos muy lejos de eso, Andrés. Pues yo creo que no estáis tan lejos de lo que crees, porque el Código Civil colombiano es muy actual. Han hecho ya una modificación para adaptarla a la Convención. El Código Civil peruano también. Aquí nos reflejamos en algunas modificaciones. Y yo pienso que con la nueva normativa que tenéis, si lucháis en los tribunales, podéis conseguir lo que se ha estado consiguiendo aquí desde el año 2009. Para llegar a una modificación legislativa que hemos tenido en el mes de junio del 2021, la primera sentencia del Tribunal Supremo del 2009, donde ya decía que no se pueden establecer tutelas, que los mecanismos de curatela pueden permitir lo mismo sin tener que ser tan invasivos y son más graduables, han pasado 12 años. Es una lucha, es un activismo diario. En el último libro que me recomendaron decía, en el umbral entre la política y el derecho, pues seguramente es así. Pero hay que hacer política siempre apelando a la norma. Y la norma es la Convención, hay que intentar llevarla a su término, pero siempre poniendo las cautelas para que no hayan abusos, para que no hayan influencias indebidas, para que no hayan conflicto de intereses, para que se garantice la igualdad real de oportunidades. Esto es lo que yo os aconsejaría, luchar, combatir y defender los intereses de las personas con discapacidad, que somos todos. Muchas gracias, Andrés. Ahora pasamos ya a la última, pero no menos importante, presentación de este panel, que irá a cargo de la doctora Laura Salamanca y que versará sobre la metodología para la gestión social de proyectos de vivienda. Laura, pues cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir. Bueno, antes que nada, ¿me confirma si ya están viendo mi presentación? ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, se ve correctamente. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a la universidad por permitirme estar acá. Yo quiero contarles un poco de la experiencia. Hace 18 años inicié con esta pregunta, que era, ¿qué hacer en el tema de gestión social? Soy psicóloga social en pregrado y sobre todo con la gestión social en el régimen de propiedad horizontal. Entonces, quiero compartirles qué es. ¿Cuál fue la hipótesis que me planteé en ese momento? Que, por ejemplo, en Colombia el cambio en los últimos 100 años fue total, o sea, del 30% que vivía en la zona urbana,
pasamos ahora a tener un 75% de la población viviendo en la zona urbana. Y ese 75% está viviendo y pues el desarrollo de viviendas se está dando en propiedad horizontal. Entonces, lo que queríamos es cómo poder generar o disminuir esos conflictos que se presentan en la propiedad horizontal y cómo garantizar la sostenibilidad administrativa, económica y social de estos conjuntos que están bajo este régimen. Además, pensando en que si el 75% de la población vive en propiedad horizontal, ¿por qué no tratar de generar un nuevo modelo de convivencia a partir de la cultura ciudadana dentro del hábitat de la comunidad? El objetivo fue entonces desarrollar esta metodología y aquí me uno a nuestros compañeros que desarrollaron ahora. Definitivamente esto tiene que tener una mirada social a la propiedad horizontal y un enfoque. ¿Qué hemos visto nosotros? Que aunque tenemos un marco normativo muy, muy interesante, que es la Ley 675, y tenemos uno de los mejores marcos normativos en Latinoamérica, la aplicabilidad es complicada porque si no hay un sentido de pertenencia y realmente una apropiación del proceso por parte de los residentes, difícilmente se puede llegar a tener un buen proceso. Entonces, lo que queríamos era generar corresponsabilidad de los residentes a corto, mediano y largo plazo. Dentro del proceso de investigación que hice, pues estamos hablando que inclusive desde hace 2000 años antes de Cristo ya se hablaba de problemas y hay reportes de conflictos entre vecinos. Y regula la propiedad horizontal que todos sabemos, pues la propiedad privada y la propiedad común en la que todos somos socios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante regular de tal manera que podamos tener una buena convivencia y evitarnos esos conflictos. ¿Qué factores psicosociales? Pues hay muchos, el principio de placer, el principio de realidad, todo el tema de carácter social, de socialización, todo lo que tiene que ver con moralidad y control social, que se tiene que ver reflejado en la convivencia diaria en una propiedad horizontal y ustedes ya lo han, a lo largo de todo el Congreso, hemos venido hablando de los diferentes problemas que se presentan. Mascotas, basuras y ruidos enfrentan a los vecinos, ¿sí? En el año 2019, que ya he tenido la oportunidad de ir 3 veces a Madrid, uno en Madrid, otro en Sevilla, en los congresos que hace el Colegio de Administradores de Fincas de España. En el último teníamos representantes de los 5 continentes. Y sin embargo, aunque el idioma cambia, los problemas de la propiedad horizontal son muy similares. Ahora súmale el tema de la vivienda turística que también está ahí y sumémosle lo que ha pasado aquí en Latinoamérica, el tema de la pandemia y de estar confinados incrementó temas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo poder plantear? Esto es parte de los artículos que han publicado en periódicos, los problemas de no saber vivir en condominios, mascotas, basuras y ruidos se enfrentan a los vecinos, temas de grafitis, todo esto además en el detrimento patrimonial y en que se desvaloriza la inversión de los vecinos, mal manejo de basuras, mal manejo de ropas, ¿sí? Entonces lo que nosotros quisimos plantear en ese momento fue, ¿por qué no hacer que la gente o que las comunidades o los residentes, los copropietarios realmente se planteen un sentido de pertenencia con su propiedad y piensen inicialmente en la valorización, porque si hay una mala convivencia se desvaloriza. Entonces ese fue el gancho, como que los llamamos y aceptaron la propuesta y a partir de ahí lo que quisimos fue generar un proceso de organización, de desarrollo sostenible, divulgación y comunicación y todo bajo los principios de la gerencia social y de la construcción de capital social. De la mano trabajando, el esquema general del modelo que nosotros planteamos es de conocimiento técnico y normativo. Es necesario que conozcan cuáles son los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones dentro del régimen de la propiedad horizontal, pero aquí trabajamos también muy con el tema de la convivencia. Publicamos un libro hace 2 años que se llama Sé el vecino que quieres tener, y trabajamos en este modelo de convivencia, cómo podemos hacer nuestra construcción de normas a partir de un tema participativo. Y administración y liderazgo, como ustedes lo planteaban, es necesario trabajar con los administradores de fincas, pero también con las juntas directivas o consejos de administración. O sea, todos tenemos que trabajar en equipo porque al final, si todos vivimos bien y si la comunidad se administra bien y la gente se apropia dijéramos, de los deberes y de los derechos que tiene, pues es mucho mejor. ¿Qué identificamos nosotros? Los que son directivos en la propiedad horizontal, pues nadie los ha capacitado sobre cómo ser miembro de una junta de propietarios, cómo ser miembro de un consejo.
Entonces, es necesario trabajar en esto, en liderazgo y trabajo en equipo, manejo de conflictos, planeación estratégica, todo con una mirada muy desde la gerencia social y desde la gestión comunitaria para hacer autogestión. Bueno, aquí este fue un programa que inició, como les contaba, en el año 2003. Iniciamos con esta metodología, nos demoramos más o menos 4 años en construirla. Trabajamos con comunidad vulnerable y, sin embargo, nos dimos cuenta que era necesario no solamente trabajar con la vulnerable, sino con los problemas de convivencia son de todos los estratos socioeconómicos y hoy por hoy lo implementamos aquí en Colombia en todos los segmentos socioeconómicos y también hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador y en Panamá. Conclusiones, yo creo que algo que es relevante en la aplicación de esta metodología es que nosotros lo que hemos es hecho alianzas con los constructores para que ellos durante el primer año de vida del conjunto generen de la propiedad horizontal, generen esto como parte de su responsabilidad social empresarial. Hemos creído que esto debe ser una política pública, o sea, el acompañamiento social debe ir de la mano de la normatividad para que se pueda generar una política pública que genere una pedagogía dentro de los condominios, dentro del régimen de propiedad horizontal. Eso lo logramos llevar a El Salvador, la nueva ley de propiedad horizontal de El Salvador incluye el tema de gestión social dentro de la política pública, que lo hicimos con el PNUD, y no se trata solamente de vender un proyecto, de entregar la llave y que mire a ver cómo el cliente se las arregla como pueda, sino cómo además de construir también y de preocuparse por construir y pegar ladrillos, se puede aportar en la construcción de comunidad a través de ser socialmente responsables. Entonces, esto nos parece que es clave. La meta es que la metodología se convierta en una política pública para que todos los constructores no solo construyan viviendas, sino también generen este tipo de programas. Y se demostró con resultados medibles y cuantificables el mejoramiento de la calidad de vida y de la cultura ciudadana en estas comunidades. O sea, aquí pues nosotros tenemos algunos indicadores de gestión, de compromiso con el pago de sus cuotas de administración, de disminuir las faltas al tema de convivencia, de poder trabajar entre grupos de ellos y hoy por hoy también hemos generado un proceso de poder trabajar con los constructores sobre todo y de poder tener una mirada social a la propiedad horizontal, o sea, que desde el anteproyecto técnico, como decían mis antecesores, se pueda tener una mirada y poder mirar eso que puede fallar, que nos ha pasado acá, desde los colores generamos conflicto, desde el diseño de los parques infantiles, la zona donde se localizan las zonas comunes, generamos conflicto entre vecinos. Entonces, si desde el anteproyecto técnico podemos tener una mirada social a ese anteproyecto, le podemos dar muchísima mejor funcionalidad al proyecto. Entonces, muchísimas gracias, Héctor. No, muchas gracias a ti, Laura. La verdad es que ha sido muy interesante tu exposición.